Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a estas nuevas placas vinculadas a los textos que tienen que ver con con las culturas virtuales y las culturas organizacionales en las organizaciones virtuales. Este tipo nuevo de forma de ordenamiento y nueva forma productiva instalada en el ciberespacio que nos exige como trabajadores una postura distinta, una forma de relación distinta. De eso se trata el texto que vamos a transitar, la perspectiva que nos propone el autor es poder vincular lo que tradicionalmente ha sido la mirada de la cultura corporativa con la perspectiva de la cultura organizacional. ¿Qué son estas? Son formas o paradigmas de aproximación a las culturas organizacionales para poder entender cómo se relacionan entre sí. La mirada vinculada con la cultura corporativa es bien de carácter funcional, técnico, está instalada en lo formal, se agarra de los esquemas organizativos escritos, de los organigramas, de las reglamentaciones que tienen estas organizaciones para poder funcionar, y lo que tiene de fondo es que cree que la organización es un todo homogéneo, armónico, dirigible, que no representa problemas de manejo, es decir, la gerencia, la dirigencia de esas organizaciones pueden conducir la conducta de los trabajadores, de sus subalternos, como quieren. Frente a eso se alza la mirada de la cultura organizacional. Esta perspectiva lo que hace es rescatar el carácter simbólico de la cultura, entendiendo que esta perspectiva lo que hace es manejar las sensaciones, los climas que tienen cada grupo social dentro de una organización. Se reconoce el conflicto, se reconoce que puede haber disidencia, por lo tanto, para que la organización funcione hace falta la suficiente capacidad interpretativa y la suficiente empatía para abrir espacios de negociación. Entonces, durante mucho tiempo ha sido una lucha entre quién tenía razón, si la cultura corporativa o la mirada de la cultura corporativa versus la cultura organizacional. Lo que nos va a proponer el autor es que para poder empezar a hablar de las organizaciones virtuales necesitamos poder tener una mirada integral de estas dos perspectivas, dado que ambas funcionan en paralelo, se juxtaponen, se interactúan, se limitan, ¿sí? No vamos a encontrar entonces una organización que maneje solamente lo simbólico, porque necesita de la estructura corporativa para poder funcionar y orientarse dentro de un plan, pero la cultura o las organizaciones que solo se sientan en lo formal o en lo técnico y funcional empiezan a desconocer esos focos posibles de conflicto, de disidencia en el interior de la organización, que tarde o temprano pueden hacer fracasar los planes más mentados, los planes más pensados. Así que bueno, por ese lado, por ese marco teórico es que vamos a ir analizando las distintas posturas frente a lo que son las organizaciones virtuales y cómo entender la cultura organizacional que se desarrolla en su interior. Como les decía, Gentilin nos ofrece o nos propone una mirada integral de cómo funciona la organización, cómo la podemos abarcar. Y en esa elección que él hace, en la posibilidad de complementar la mirada técnica o funcional con la simbólica, surge en realidad el reconocimiento de que la organización es una construcción social, no es algo que viene dado o que ha surgido en la naturaleza, sino que es el resultado, como les decía anteriormente, de la interacción entre las partes, de cómo esas partes se aceptan o se rechazan y cómo van resolviendo los conflictos y cómo van estableciendo también las metas y las metodologías a seguir. Entonces esta visión integral deja de lado la mirada de un ente llano, ordenado, fácilmente
conducible y nos lleva a mirar un ente social que es complejo, que hay muchas contradicciones, en la que existen elementos que son bien específicos, bien palpables, que uno puede observarlas, y por otro lado también empieza a aparecer o a pesar y a considerarse los aspectos de las interpretaciones y lo simbólico, que son en definitiva los parámetros desde los cuales los miembros le otorgan valor a esas cosas o esas acciones concretas, y a partir de allí se van estableciendo las relaciones, las reacciones y las acciones dentro de la organización. La complejidad que presentan las organizaciones virtuales es que se desarrollan en el ciberespacio. ¿Y qué es este ciberespacio? Algo que nosotros ya nos hemos habituado a transitar, a usar, a poner al servicio, que en estos contextos que nos está tocando vivir nos estamos estrujando literalmente, generando y buscando herramientas que nos permitan optimizar los tiempos de uso y de vida y ordenarnos y mantenernos en contacto y trabajando. En fin, el ciberespacio es justamente esta interconexión global que a través de la red informática nos permite coexistir, colaborar, trabajar, mantenernos al tanto en un mismo tiempo, aunque estemos en distintos puntos del planeta. Esta situación entonces evidencia que lo virtual, aunque no lo podamos palpar, aunque no lo podamos ubicar en el espacio tridimensional cual nosotros estamos acostumbrados a habitar, no quiere decir que no sea real, es muy real. En este momento ustedes me están escuchando y es muy real todas las clases virtuales y todos los encuentros e intercambio que estamos teniendo. El tema es que no están acompañados de ese espacio tridimensional al cual nosotros estábamos muy habituados, que era el aula. Pero bueno, aprovechemos estas instancias que nos están tocando vivir como para poder entender un poco más la importancia de este ciberespacio, que vendría a ser otro espacio informacional en el cual también estamos habitando y al cual seguramente migrarán muchas de nuestras interacciones. Lo cierto es que en la actualidad las organizaciones virtuales o el recurso de la tecnología de información y comunicación, las TIC, hacen a una salida o una alternativa para las organizaciones que les permiten explayarse en el mundo, establecerse en distintos puntos. Antes las organizaciones se movían en el territorio, en el planeta, en busca de lugares donde pudieran producir a menor costo o con insumos más económicos. Hoy la virtualidad les permite a las organizaciones expandirse también en la búsqueda de recursos humanos más económicos o más capacitados. Esto también les va a exigir y les está exigiendo ahora un replanteo del funcionamiento de las organizaciones. Ahora, ¿cómo las caracterizamos a las organizaciones virtuales? Y depende de las teorías. Algunas dicen que son nuevos tipos de organizaciones y otros que son en realidad la continuidad o la evolución de las organizaciones anteriores. Estamos en una etapa de transición y probablemente sigamos coexistiendo y conviviendo con varias organizaciones de carácter mixto. Pero vamos a ver qué es lo que nos propone el autor en cuanto a las clasificaciones posibles de las organizaciones virtuales. La primera tiene que ver con un grado de virtualidad. Estamos partiendo en este caso de organizaciones no virtuales, las organizaciones tradicionales, que empiezan a encontrar en las TIC una salida para optimizar su funcionamiento, o en este caso, por ejemplo, muchas organizaciones están pensando o están trabajando con sus empleados desde sus hogares y están redescubriendo tal vez algunos espacios como son los administrativos en el funcionamiento o en el uso del ciberespacio como articulador de esa tarea. Las otras posibilidades o la otra posibilidad son las organizaciones virtuales de carácter temporal. Estas organizaciones se generan específicamente para cumplir un objetivo. A veces se tratan de congresos, de intercambios o de la generación de proyectos que requieren que las mentes pensantes
se intercomuniquen, se interconecten, pero están en distintos lugares del planeta, y entonces la virtualidad ofrece ese proceso. También hoy vamos a encontrar en este transcurso de la pandemia y de lo que es la cuarentena muchas organizaciones que han decidido virtualizar algunas tareas, pero que ya tienen decidido que una vez que se levante este proceso sanitario, volverán los trabajadores a sus espacios habituales de encuentro. Luego están las organizaciones virtuales puras. Estas no nacen de las organizaciones tradicionales, son concebidas desde su origen en la virtualidad, se configuran alrededor de las TICs en el ciberespacio, permite la comunión de pensamientos, de ideas, de estrategias, de personas que están alrededor del globo. Esto no quiere decir que generen únicamente información, generan herramientas que nos permiten operar de manera más rápida, pero también pueden generar proyectos o programas o maquinarias que después se lleven al mundo real, al mundo palpable, al tridimensional. Estaba pensando en estas organizaciones virtuales. Recientemente surgió en el diario, si ustedes quieren pueden buscarlo, en un diario local estaba, una plataforma que está pensada a nivel nacional por distintos desarrolladores de distintos puntos del país, con la intención de generarle una oportunidad o un horizonte nuevo a aquellas personas que todavía no han sido alcanzadas por alguna medida gubernamental para poder superar la crisis económica que ha traído aparejada la cuarentena. Y cuando no lee ese artículo, después lo voy a buscar a ver si lo encuentro para compartírselos. Lo que tiene esta plataforma es que ha sido desarrollado por personas que obviamente no comparten el mismo espacio físico para no infringir la ley, pero además se tratan de personas que han compartido a través del espacio virtual, incluso algunos se han conocido a través de sus avatares, pero no surgieron o su origen no estuvo en una organización formal. Sin embargo, han generado una herramienta que sí va a tener un impacto en la organización real, en la organización formal, y esto tiene que ver justamente porque están pensadas para que las personas, las personas físicas tengan una posibilidad a futuro de conservar clientela o de ofrecer servicios con anticipación. Vamos entonces a avanzar en la descripción de lo que es la organización virtual y la no virtual. Vamos a diferenciarlas. Ustedes tienen un listado muy interesante que les ofrece el autor en el texto. Yo voy a ir a algunos rasgos específicos bien claros de distinción. Vamos a comenzar por la organización no virtual, que es aquella a la que estamos habituados, en realidad, la mayoría de nosotros. Es un espacio al que concurrimos, tiene un domicilio, hay un edificio identificable, donde existe un organigrama que queda muy claro quién manda y quién debe obedecer. Hay establecimientos o coincidencias de liderazgos formales e informales, con una visión que implica esta idea de que el líder es quien está al frente del equipo y le va marcando el norte, hacia donde tienen que ir. También pasa con las organizaciones no virtuales, que es posible identificar los caldos de posibles conflictos. ¿Por qué? Porque uno puede observar la relación entre los miembros y cómo se van vinculando. Entonces uno puede tener ciertas alertas. En el caso de la organización virtual, lo primero es que no está en ningún lado. Su ubicación específica es el ciberespacio. Hay una dirección, un link por el cual uno accede, una plataforma por el cual uno se vincula, pero no lo podemos ubicar espacialmente. Lo que sí vamos a saber espacialmente es que sus miembros, quienes generan todo el conocimiento y el intercambio comunicativo de esas organizaciones, están dispersos en el planeta, son personas en general con cierto manejo, con cierta formación intelectual y técnica, a diferencia de lo que pasa en las organizaciones no virtuales, donde uno encuentra un abanico amplio de personas
en cuanto a formación profesional, en cuanto a manejo de tecnología. En el caso de las organizaciones virtuales, ese abanico se reduce bastante, dado que quienes intervienen o son parte de esa organización tienen un excelente manejo de las herramientas informáticas y saben administrarlas. Esto los convierte en personas empoderadas, que esa estructura piramidal que suele tener la organización no virtual la destruyen y empiezan a promover un diálogo entre ellos. Es una mirada mucho más horizontal. Si bien existe un líder que va a ir guiándolos, lo que apunta es a sostener y a fortalecer en el tiempo el compromiso, la autogestión, la autorregulación, porque en general no se establecen horarios de trabajo como estamos habituados en las organizaciones no virtuales, que entramos a las 7 y nos vamos a las 3, por ejemplo. Acá uno incluso tiene que ser hasta más estricto con los tiempos que trabaja para no distraerse con el espacio, si uno trabaja desde su hogar, para no distraerse con las cuestiones domésticas, pero también para que el trabajo, que suele ser muy absorbente, no termine quitándole tiempo a la vida personal y a los vínculos personales. Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar son dos formas totalmente distintas de organizarse, que en función del tipo de relaciones que van fomentando esos recursos técnicos y esos espacios de interacción, van a generar distintas formas de cultura. En función de lo dicho, entonces, la organización virtual es una entidad que está desterritorializada, que no existe físicamente, no hay un lugar específico a donde concurrir, pero que sí uno puede acceder a sus proyectos, a sus productos, que genera conductas concretas, acciones concretas que serían sus manifestaciones, y que no terminan siendo estos productos o estas manifestaciones concretas, no están determinadas por una ligazón a un espacio o a un tiempo particular. El proceso de dinámica, entonces, del desarrollo organizacional de la organización virtual, valga la redundancia, es distinto del que uno puede pensar para la organización no virtual. Van teniendo un desenvolvimiento más orgánico, más, podríamos decir, más biológico, más vinculado a una dinámica de existencial que a una dinámica mecánica como la podríamos establecer en la organización no virtual. Entonces, cuando empezamos a pensar en el tipo de vinculación que se da al interior de la organización virtual, aparece la idea de la cibercultura. Si nosotros empezamos a entender a la cultura como un conjunto de sistemas culturales, en realidad, no como una única entidad, sino como la interacción de distintos aspectos que son lo sociales, lo técnico y lo cultural, mezclándose. Si bien esto se da también en las organizaciones no virtuales, a esto le tenemos que sumar otro espacio de desenvolvimiento, que es el ciberespacio. Ahí lo que vamos a empezar a encontrar entonces es otro lugar donde lo que se da en el espacio tridimensional, tradicional, al cual nosotros estamos acostumbrados, empieza a concretarse en un espacio virtual, que, insisto, no por eso implica que no existe. La particularidad que vamos a tener es que el componente esencial para que pueda desarrollarse la organización virtual y la cibercultura es que el eje va a ser la tecnología, el acceso a la tecnología, el manejo de la tecnología que existe en esa organización. Cuanto más sofisticado, posiblemente más y mejor será el desarrollo. Después a eso hay que sumarle, obviamente,
la particularidad, la creatividad y la capacidad resolutiva que tengan los miembros que la integran. Hasta ahora venimos hablando de la organización entonces como un espacio de encuentro, de pautas, de recreación de esas pautas, de reforma de esas pautas, pero no hemos pensado en el actor, en este sujeto que ya hemos visto, que además de ser un elemento de condicionamiento al cual se le dice cómo comportarse, cómo pensar, cómo sentir y actuar, también se erige en responsable y dueño de sus actos e inyecta la novedad a el sistema social o el sistema cultural al cual pertenece. Es importante entonces tenerlo esto presente porque ya sea una organización no virtual o una organización virtual, vamos a encontrar distintos tipos de relaciones entre el individuo y la organización que van a estar atravesando el vínculo con la cultura. Vamos a encontrar entonces instancias donde hay una adhesión total, se trata de esos individuos que reproducen al dedillo las lógicas de funcionamiento de la organización, que no la cuestionan, que incluso se sienten muy cómodos. Estas personas son sumamente necesarios al interior de la organización porque son los que otorgan el componente de estabilidad y previsibilidad. Luego están aquellos individuos que tienen una relación intermedia con la cultura organizacional, por momentos y en algunos espacios coinciden y reproducen esas lógicas, y en otros lugares lo que tienden es a distanciarse, a enfrentarse, incluso proponer alternativas. Esta relación intermedia son aquellos que le van dando un dinamismo y un proceso de paulatina adaptación a las nuevas necesidades y permite que la organización se vaya ayornando cotidianamente. Y por último vamos a contar con los individuos que no se dejan socializar por la organización, la reconocen, saben sus reglas, pero lo que hacen es tomarlas para romperlas, para cambiar la dirección de la organización. Son estos individuos que producen el cambio total dentro de las organizaciones, ya estemos hablando de la sociedad o estemos hablando de una pequeña empresa. Son las que redirigen el flujo social, las conductas, son, si quieren ustedes, los revolucionarios dentro de las culturas organizacionales. Entonces, para poder hablar de la cultura organizacional, tenemos que tener presente que hay siempre una interacción entre distintas fuerzas que están juxtapuestas y que a veces coinciden, se complementan y avanzan, y otras veces entran en fuerte conflicto. La base va a ser siempre una mirada o una estructura de cultura corporativa de carácter funcional, estricto, homogéneo, lineal, que se espera que todas las personas, o presupone que todas las personas van a responder a esa meta que plantee lo funcional. Pero a eso hay que reconocerle la instancia, la interacción de lo simbólico, vinculado a lo subjetivo, a lo emocional, a lo psicológico, y que depende de la cantidad de individuos y de su relación con la cultura, de estos niveles suborganizacionales de los que hablamos recién, va a ser cómo vamos a encontrar armonía o caos dentro de esa organización. Cuanto mayor cantidad de miembros hay distantes de la cultura organizacional, más difícil es poder controlar las conductas dentro de esa organización. Y ahí es donde uno empieza también a poder observar modificaciones o dinámicas que se dan en otros dos sistemas que están dentro de la cultura organizacional y que generan finalmente el combo final de lo que es la organización. Uno de esos sistemas es el de la formalización, que es el proceso en el cual uno va incorporando al sujeto al sistema formal de la organización, le hace ejecutar un rol, le plantea cuáles son sus responsabilidades, sus obligaciones. Esta mirada o este sistema técnico funcional muchas veces puede ser modificado, ¿sí?, desde adentro con una intención de adaptarse a nuevas necesidades, pero también puede estar incluso
limitado, distorsionado, puede ser torcido por los mismos elementos simbólicos que tiene la organización. Cuando lo formal entra a hacer ruido y no responde a las necesidades de lo simbólico, no funciona. Por el otro lado, el otro sistema que tiene que ver con la mirada del encuadre, esto de bajar una visión, una misión, una ideología de cómo es la organización, lo que permite es ir incorporando un límite, un filtro de las perspectivas que pueden entrar en colisión con la necesidad organizativa, pero al mismo tiempo este proceso de encuadre lo que hace es limitar la acción de los sujetos o empieza a imponer límites, y como les decía recién, si aumenta la cantidad de sujetos que están en discordancia con el elemento cultural de la organización, aumenta la conflictividad y la organización se hace insostenible. Esta situación se da tanto en la cultura organizacional no virtual como en la cultura organizacional virtual. La particularidad que le suma la organización virtual es que todo el desarrollo, toda esta conjunción de fuerzas y sistemas se da en el ciberespacio, donde uno tiene esta sensación de que no están en todos lados y al mismo tiempo están en todos lados, ¿sí? Para cerrar esta presentación, entonces, cuando empezamos a hablar de culturas virtuales, empezamos a entender que la gran diferencia es justamente este proceso de desterritorialización, que muy probablemente los seres humanos que la componen sean en algún punto distintos de aquellos que forman las organizaciones no virtuales por el requerimiento de formación técnica específico que tiene, pero que cuando empezamos sin diferencias entre lo virtual y lo no virtual, empezamos a darnos cuenta que la realidad no está, o las organizaciones reales no están circunscriptas a un espacio específico, sino a la coexistencia entre los aspectos materiales, técnicos, productivos, objetivos, y a la parte simbólica, la interpretativa, la subjetiva, y que la coexistencia de estas dos herramientas van a hacer que las organizaciones sean como son, y que la posibilidad de dirigir una organización virtual o no virtual está directamente ligada con la capacidad del líder de poder reconocer que es necesaria el poder llevar adelante una coordinación adecuada entre la mirada formal, la mirada simbólica y subjetiva, y poder reconocer, por sobre todas las cosas, que al interior de la cultura organizacional, al interior de la organización, se gestan de manera permanente subculturas que pueden poner en tensión las lógicas dominantes de esas organizaciones.